Sí, sí se logra observar, Se Jorge. está grabando la llamada. Ya. A ver, un momento. Ya. Ya, buenas noches, chicos. Ya Matías ya me presentó. Mi nombre es Jorge Piero Álvarez Canto. En este caso, yo voy a dar la ponencia que sería mecanismo de supervivencia, y fin, adaptación, apoptosis y necrosis. Para ello, esto es ya un poco la parte de la patología como tal, la patología clínica y mientras la observación a nivel del microscopio también. Para este apartado un poco vamos a hablar específicamente de la adaptación, apoptosis y necrosis. Vamos a intentarlo resumirlo bastante, la verdad, porque es muy detallado cada uno de los apartados. Y también recordemos que un poco para guiarnos de estos saberes hay que tener una previa estudio de lo que sería la histología. En este caso ya vamos a ir a lo que sería lo patológico directamente. Bien, sin más preámbulo vamos a empezar. Bueno, acá vamos a empezar primero como qué sería el camino de la célula, por decirlo así. Para ello, trae esta imagen que es muy resumida, la verdad, sobre esto. Acá vamos a observar. Voy a activar el puntero por si acaso también. Ya. Ya bien, acá vamos a estar nosotros, en la parte, en la célula normal, que sería la homeostasis. Para ello, como habíamos mencionado, nuestros apartados van a ser directamente la adaptación, la necrosis y lo que sería la apoptosis. Bien, en primer apartado vamos a empezar lo que sería la adaptación. Ya, como observamos la imagen, esta es una célula normal que está en homeostasis. Pero acá va a tener dos caminos directamente. Uno que va a ser el propio estrés y otro estímulos nocivos. Primero, fijémonos en esta parte que sería la adaptación. Luego nos vamos a fijar ya en la parte de derecha, que sería, a ver, ahora qué llamamos estrés. Valga la redundancia, sería eh, algo que rompemos o que rompamos la homeostasis. Acá puede ser por alguna actividad, no sé, algo infrecuente, aumento de temperatura, yo qué sé, o varias cosas que puedan romper la homeostasis. Ahora, aparte de ello, recordemos que nosotros por parte de un ser humano estamos en constante cambio del rompimiento de la homeostasis. O sea, nosotros estamos en constante adaptación acá directamente. Bien, directamente acá nos menciona algunos libros sobre lo que sería la adaptación. Para ello nos habla a nivel celular. En este caso nos menciona 5 específicamente. Al centro podemos ver acá cómo sería la célula normal en su parte, por decirlo así, en su tamaño, su dimensión, incluso en su forma y la cantidad también. Acá vamos a tener 5 apartados. Como hemos mencionado, uno es la atrofia, que se va a hablar ya cada uno en un apartado, la hiperplasia, la metaplasia, la hipertrofia y la hiperplasia y hipertrofia. Bien, eso sería más que todo como un camino que vamos a guiarnos directamente y como les mencionado, vamos a empezar desde acá, que sería celular normal hacia la adaptación. Bien, vamos a hablar específicamente de la atrofia. Bueno, nosotros entendemos a la atrofia como la disminución del tamaño o incluso el número de células. Para ello vamos a tener dos campos en específico, que sería una parte fisiológico y una parte patológica. Entonces, esta parte de la atrofia también puede ser fisiológica, me dicen, o sea, es una parte beneficiosa, una parte de la reacción propia del cuerpo. Sí, exactamente. Y tenemos algunas que son consideradas muy cotidianas, incluso que las personas mayormente las obtienen. Por ejemplo, acá tenemos varios ejemplos, que sería uno, la atrofia de los ovarios y el útero. Esto más que todo sea a nivel de la menopausia. O sea, hablamos ya de periodos de la vejez, donde no hay presencia de algunas hormonas, lo cual va a generar una disminución o una reducción del tamaño, o también, como sería, de los ovarios. Podemos observar acá en la parte izquierda un útero ya de una persona que todavía no tiene menopausia. Podemos observar también el tamaño, la coloración incluso, y también el nivel de los ovarios. Pero mira, si nos fijamos a la parte derecha, este va a generarse una reducción en el tamaño. Y como hemos dicho, este va a estar a la par con la disminución del tamaño y números celulares. Ese es el ejemplo un poco más cotidiano, conocido, pero también tenemos otro. Este es ya también que nos dio, más que todo a todos a nivel de la infancia, niñez, más que todo infancia, es la atrofia del timo. Esto se da a nivel de la... Nosotros acá lo tenemos en forma atrofiada, ¿ya? Debido a que su función ya acabó en nosotros. Por decirlo así, en la infancia esto sería para lo que sería la parte del crecimiento. Esto se hace desuso y algunas veces se fibrosa en esta parte. Eso también es un ejemplo de la atrofia fisiológica que nosotros dejamos. Otro ejemplo muy cotidiano también es a nivel de la parte cerebral, la masa encefálica directamente. Acá, por ejemplo, tenemos dos específicamente. Si nos fijamos a la parte izquierda, este que estoy señalando con el puntero, este es el cerebro de una persona joven, por decirlo así. Y mientras que en la parte derecha, este es el cerebro de una persona adulta o envejecimiento.
Acá se menciona la atrofia. No sé si pueden observar acá como los surcos o circunvoluciones, acá por decir está más hidratado o por decirlo así coloquialmente está más lleno, no hay ninguna obstrucción observable, mientras que acá las circunvoluciones son más notorias incluso. Podemos observar la parte laberíntica, todo ello, como esta parte es una atrofia propia fisiológica del envejecimiento del cerebro incluso. Ahora, si hablamos un poco de las patologías, bueno, acá el más conocido es de la ley del desuso, o también llamamos la de la inmovilización. Acá alguno conociéndolos habrá tenido alguna vez una fractura y que tuvieron que enyesarles. ¿Y qué te dicen ahí? No generes movimiento con la parte enyesada. Y tú ahí lo mantienes por 1 o 2 meses, incluso algunas veces. En el caso, supongamos un mes, luego te lo quitan y tú un día por comparar dices, supongamos la fractura fue a nivel del brazo. Si eres curioso, a nivel de tu brazo, donde estaba la fractura y al brazo que estaba normal, va a haber una diferencia de volumen, siendo el brazo que estuvo la fractura incluso reducido. Por eso que se le llama atrofia muscular por no movimiento y desuso. O sea que no va a haber una movilización o si no va a haber un atrapamiento, como en este caso, como sería en la parte de lo que sería las fracturas. Otro también es muy conocida por la desnutrición. Acá hablamos directamente de la anorexia. Podemos observar acá directamente cómo la persona se logra observar incluso la parte esquelética, incluso. Esta reducción ha sido más que todo a nivel de lo que sería el tejido muscular y algunas otras actividades. También se nos menciona que esta desnutrición también es causada por el cáncer o en algunas patologías, por ejemplo, en la misma tuberculosis o otros agentes externos que puedan generar una reducción generalmente de la parte del peso y a la par nos lleva a una desnutrición severa. Pero generalmente hablamos de anorexia y cáncer y otras patologías asociadas. Otro también sería una atrofia por isquemia crónica. Acá hablamos uno muy conocido que sería la arteriosclerosis. Acá podemos observar acá 2 riñones, uno derecho y uno izquierdo. Si nos observamos donde está el puntero, la parte izquierda está reduciéndose, incluso tiene una coloración más marrón, por decirlo así, mientras que la parte roja es un poco más rojiza viva, por decirlo así. Entonces acá a nivel de la arteriosclerosis, acá va a haber una obstrucción. Lo que va a dejar es que va a haber una isquemia. Acá vamos a dar isquemia, que no hay una irrigación, no hay intercambio gaseoso, incluso no hay la llegada de los nutrientes. ¿Y qué va a hacer? Al ser obstruido no va a cumplir sus funciones directamente, y lo que va a generar es una reducción de volumen. Acá lo llamamos a través de la atrofia. Incluso podemos observar el nivel del tamaño de cada uno de ellos, como es diferente. Eso es más que todo a nivel de la atrofia. Es un concepto muy común, la disminución del tamaño y número de células. Ahora vamos a pasar a la hipertrofia, que sería su contrario. Sin el otro era disminución, entonces este va a haber un aumento. Pero acá vamos a hablar del aumento del tamaño celular. Acá no va a aumentar el número, o sea, no va a aumentar la cantidad, sino el tamaño de la célula. También en este apartado tenemos partes fisiológicas y patológicas. Una muy conocida acá es la parte muscular de los atletas. Hacer gimnasia, esto mediante la ruptura de los propios músculos. Recordemos que este va a generar una regeneración y va a hacer que la hipertrofia muscular, tanto en los bíceps o algún apartado. Generalmente hablamos de personas atléticas o personas que van a hacer deporte físico o en los gimnasios. Es el más común de la hipertrofia. Otro ejemplo es también el miometrio. Acá hablamos durante el embarazo. No sé si pueden observar, acá está lo que sería el útero completamente, pero acá sin un embarazo, mientras que acá está directamente con el embarazo. Podemos observar el tamaño que puede tener incluso podemos hacer un acercamiento, podemos observar acá cómo a nivel de la microscopio aumenta el tejido muscular, si podemos observar acá. En este caso también tenemos otro ejemplo que sería la respuesta incluso del mismo corazón a la respuesta del entrenamiento físico. Recordemos que si tú vas a generar una necesidad de progresión o por decirlo así, llevar sangre a los órganos, tejidos, entonces tu cuerpo al intentar compensar eso va a generar mayor cantidad de tejido o incluso lo va a hipertrofiar. En este caso tenemos al corazón. Podemos observar acá cómo las paredes son más grandes, incluso el grosor. Esto que nos daría a entender que este va a intentar
expandir, dar el alcance, la parte sanguínea a los diferentes tejidos. Esa es una parte fisiológica. Y si somos más curiosos, nos damos cuenta que la mayoría siempre en hipertrofia está ligada a lo que sería la parte muscular, al tejido muscular. Bien, ahora, pero en la parte hipertrófica también tenemos algunas vivencias, que sería, por ejemplo, la hipertrofia ventricular izquierda, por una hipertensión. Esto se da ya como último, ¿ya? Porque recordemos, acá va a haber más bien una reducción. Esto ya hablamos de una parte crónica, una hipertensión crónica. Al intentar que el músculo intente expulsar la sangre a los diferentes tejidos, va a generar esta hipertrofia. Y si damos más curiosos, solo lo va a dar en la parte ventricular izquierda. A diferencia que un corazón que está bombeando a todo el cuerpo, que esto no es patológico, va a generar en ambas cámaras, por decirlo así, ventriculares. Otra patología muy conocida que viene subsecuente por otra patología es la vejiga urinaria por obstrucción prostática crónica. Acá si hacemos un acercamiento, podemos observar, mira, esta es una vejiga normal, hasta acá, pero vemos que hay una obstrucción. Esto mayormente se da en los varones, una hiperplasia prostática benigna, o sea, el crecimiento de la próstata, y lo que va a hacer es obstruir el canal donde va a salir la orina. Entonces, acá dentro de esto va a generar una presión tan grande que va a hacer que el mismo vejiga intente botar la orina, porque esa es su función propia. Entonces, al intentar botar la vejiga, va a generar una hipertrofia muscular. Recordemos que también la vejiga está compuesta por músculos, y al intentar expulsar va a generar una hipertrofia. Es la forma más simple de detallarlo. Incluso acá tenemos esas imágenes, podemos ver acá de la vejiga cómo está hipertrofiada, y pueden ver cómo esa parte de la musculatura lisa, en este caso, es, mira, muy detallada, incluso se observa nomás la imagen. Mientras tanto, otra patología muy conocida también es a nivel del asma, pero acá hablamos un poquito más sobre el asma crónico. Si somos observadores dentro del asma crónico, acá justo hacemos un comparativo, lo que sería el bronquio normal y un bronquio asmático. El bronquio normal tiene una luz más grande, y también podemos ver que las paredes son un poco relativamente gruesas, pero si nos vamos a la parte cuando el bronquio de un paciente asmático crónico incluso se nos menciona, podemos observar cómo este llega a crecer, la musculatura lisa llega a crecer, y al intentar crecer también se está obstruyendo indirectamente la parte de la luz. Ese es uno de los factores incluso para lo que sería el asma crónico, el crecimiento del músculo liso directamente. Eso es a nivel de la hipertrofia, como vemos. Casi la mayoría, si se dan cuenta, como había mencionado, es casi a nivel de tejido muscular. Y única diferencia, solo aumenta el tamaño de la célula, pero no aumenta el número. Ahora bien, hablamos de la hiperplasia. A diferencia de los otros, va a aumentar el número de células, pero lo que no va a hacer, no va a aumentar el tamaño de la célula. O sea, es casi contrario a lo que sería la hipertrofia directamente. Acá también vamos a tener los apartados, la parte fisiológica, la parte patológica. Acá vamos a hablar específicamente del endometrio. El endometrio durante el ciclo menstrual, que se va a proliferar, como podemos observar acá. Esta es una imagen patológica del endometrio, donde está en la fase proliferativa directamente. Esto es antes de la menstruación incluso, para generar lo que sería un futuro embarazo, una futura implantación de lo que sería el huevo cigoto, en este caso. Acá podemos ver incluso cómo aumenta su celularidad progresivamente dentro de las fases tanto folicular y la fase lútea. Otro muy conocido también es a nivel de las glándulas mamarias. Recordemos que esta es una glándula mamaria de una persona que no está embarazada, por decirlo así, y si nos damos cuenta, las glándulas son de menor tamaño o son de menor cantidad incluso, mientras que en la parte derecha tenemos en la persona va a dar de lactar en el embarazo, entonces lo que va a necesitar es mayor, por decir, producción de leche. Entonces, directamente, ¿qué va a hacer? Las glándulas van a crecer o van a generar una hipercelularidad. ¿Para qué? Para generar ese requisito que está pidiendo el cuerpo frente a la lactancia. Y podemos observar cómo el crecimiento incluso comparativo dentro de esas dos glándulas, tanto en una persona que no está embarazada y una persona embarazada y que está dando de lactar directamente. Acá tenemos como el crecimiento de las glándulas dentro de ello, como para la generación directa de parte de la lactancia, incluso a este nivel, cómo se genera la hipercelularidad, incluso podemos observar.
Otro un poco conocido es cuando hay una respuesta de la médula ósea roja directamente cuando tenemos una hemorragia repentina. No sé, nos hacemos un corte. Generalmente los mencionan que es un corte muy profundo directamente. Ah, nos mencionan que esto, por parte del amor, va a haber una respuesta, porque tú te cortas, ¿qué vas a botar? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, de todo, vas a, por decirlo así, desangrarte. Entonces, en compensación por parte del amor, ¿qué va a hacer? Va a generar más células sanguíneas, va a generar más glóbulos blancos, plaquetas y todo el paquete que nos pueda brindar dentro de la sangre. O sea, esta es una respuesta a una acción, que es normal, sí se da normalmente, incluso se nos habla de esto. Ahora, pero también tenemos una parte patológica muy frecuente. Acá tenemos a la hiperplasia prostática benigna que habíamos hablado anteriormente, pero este caso vamos a ver a la próstata, cómo genera el crecimiento anormal y podemos ver cómo habíamos mencionado que esta obstruye incluso el canal de la salida de la orina, en este caso, de la uretra y todo ello. Y acá si nos vamos a un costado también podemos ver lo que sería la hiperplasia prostática benigna. Acá tenemos una próstata normal, podemos ver acá parte de sus glándulas, acá hay un menor crecimiento. Mientras tanto, en la propia hiperplasia benigna, podemos ver cómo estas aumentan de tamaño. Incluso podemos ver la coloración que estas llegan a tener. Una hiperplasia de sus glándulas. Y como habíamos mencionado, acá mira, acá podemos observar incluso el agujero de la uretra, que está libre en la próstata normal, mientras que en la hiperplasia prostática benigna va a haber una obstrucción que acá se observa. Eh, Otro que nos llama la atención es a través de la hiperplasia tiroidea en la enfermedad de Graves. Más que todo nos hace llamar lo que sería el bocio. Atención, podemos observar acá cómo la hipercelularidad también se está dando dentro de la misma tiroides y como acá tenemos una tiroides normal y el bocio, generando un crecimiento descomunal frente a esta enfermedad, a la enfermedad de Graves, que incluso puede generar a ser doloroso. Y podemos ver incluso esa parte hipercelular en el nivel de la microscopía. Bien, el último que sería la metaplasia, acá hablamos ya un poquito, ya un cambio reversible, tanto del tejido celular diferenciado por otro tipo celular. En otras palabras, un tejido que tu propio cuerpo conoce con otro tejido que tu cuerpo conoce. Acá hay varios, acá solo hay ejemplos patológicos, la verdad, no existe un ejemplo fisiológico de este. Uno de los más conocidos sería la metaplasia escamosa del epitelio bronquial en el caso de los fumadores. Es decir, que mira, el cambio del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado a epitelio escamoso. Acá podemos observar este epitelio con nuestros conocimientos de histología epitelial. Esta parte es dentro de lo que sería la parte de los bronquios, o la parte bronquial, mejor dicho. Cómo ahora se transforma a este epitelio escamoso estratificado. Podemos observar cómo este se transforma, pero este se va a ver a un agente externo, especialmente a las personas fumadoras. Ahora, si somos más observadores acá a nivel de la patología, no sé si pueden observar, mira, acá está el epitelio escamoso estratificado, mientras que acá todavía hay una parte que queda de lo que sería el epitelio cilíndrico ciliar. Acá, mira, por ejemplo, podemos ver sus cilios sobresalientes, y acá mientras que en el lado izquierdo ya está un epitelio escamoso estratificado. Más que todo esto es a reacción de personas fumadoras. Esa es una de las más conocidas dentro de la metaplasia. Otro muy conocido también es el famoso esófago de Barrett. Esto se da mayormente por los famosos reflujos gastroesofágicos crónicos, nos mencionan. Y también está considerado dentro de las metaplasias. Ahora, pero ¿qué cambios van a tener? Si estamos hablando del esófago, estamos hablando de un epitelio escamoso directamente, incluso estratificado. Eso debería ser lo normal, pero aún consecuente reflujo gastroesofágico, este va a intentar arder, por decirlo así, o quemar el epitelio, y lo que va a hacer es que este epitelio cambia. ¿Y qué va a cambiar? A un epitelio columnar de células caliciformes. En otras palabras, va a haber epitelio del intestino delgado a nivel del esófago. Acá vamos a observar, mira cómo se ve la parte rojiza, oscura, crónica, incluso acá podemos ver las zonas blanquecinas, que ya nos da indicio un poquito de las células caliciformes. Acá también en la muestra podemos ver, acá mira, podemos encontrar un poco de lo que fue el epitelio escamoso estratificado en esta zona, pero vemos cómo se está arrancando, destruyendo. Y acá, si nos damos cuenta, vamos acá un poco abajito, epitelio
el epitelio columnar con cálices, caliciformes. Estas son las partes caliciformes y este es el epitelio columnar. Entonces acá ya nos estaría dando que hubo una parte metaplásica directamente, lo que sería a la parte del intestino. ¿Ves? Podemos diferenciar, mira, acá también continúa, pero acá en la parte izquierda queda un rezago de lo que sería el epitelio escamoso, de la parte normal del esófago. Ahora bien, acá vamos a hablar un poco de la displasia. No está considerado dentro de la adaptación, pero lo consideran un proceso de transición. ¿Transición para qué? Para la transición del cáncer, más que todo. Recordemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hablar acá? Que este es un crecimiento desordenado, la verdad. Las células pueden estar alteradas de su tamaño, de su forma, organización, pigmentación, coloración, de todo puede estar alterado. Incluso se lo menciona, como ya habíamos mencionado, este es el paso para el cáncer, entonces lo podemos llamar una etapa precancerosa. Y suele asociarse siempre con un daño celular crónico, permanente, consecutivo. Como habíamos mencionado, este es netamente patológico también, pero no está incluido en las adaptaciones, como les menciono, porque este es un proceso de transición. El más conocido es la displasia cervical por infección por el BPH, que este puede llegar a leve o moderado. Acá tenemos un ejemplo muy común, que sería el útero. Acá tenemos la parte celularidad. Acá lo vamos a hacer un acercamiento. Acá tenemos un epitelio normal. No sé si pueden ver la parte estratificada, está normal, el mismo tamaño, misma coloración y todo ello. Mientras tanto, acá vamos a tener lo que sería una displasia leve. No sé si pueden observar, mira que acá había como epitelios escamosos bien definidos, mientras que acá se están tornando un poco más grandes. Están tornando un poco más grandes, incluso están tomando casi diferentes tamaños. Y acá, mira donde estoy señalando, se puede observar que incluso hay dos núcleos en una célula. Están haciendo una diferente mitosis acá. Ahora, este es un poco ya más severo, esta displasia, por decirlo así. Podemos observar el crecimiento mayor, incluso una pigmentación mayor a los núcleos. Y acá, mira, acá se nota más notorio justo donde señalo una mitosis. Esa mitosis que está generando. Ahora, ya hablamos del cáncer como tal cuando este se expandió o rompe lo que sería la parte de la membrana basal. Se expande, sigue, mira, sigue más hipercromático, la celularidad es ya muy diferente a cada uno. Incluso afuera también, si somos más cautelosos, también hubo una hipercromatización. Ujú. Ahora bien, pero ¿qué vemos dentro de esta imagen? Algunos detalles que nos pudo haber dado es que, como les mencionado, el núcleo está más teñido. Esto sería por parte de la hematoxilina. Recordemos que es parte, lo va a aumentar a su lado violeta cuando va a haber una mayor cantidad de proteínas. Y por lo generalmente hablamos en el núcleo, por eso ese coloración azulada o violeta muy fuerte que puede obtener a nivel del núcleo. Como hemos mencionado, el aumento del tamaño celular. Acá hablamos de una relación núcleo y célula directamente. Podemos observar como al inicio era una célula chiquita y a comparación con la última, una célula grande. Pero el que aumentó ligeramente más fue el núcleo directamente. Y como hemos mencionado, una es desigualdad celular por tamaños y puede haber también una presencia de necrosis dentro de ella. Ahora bien, pero estos tres de acá arriba es mediante observación, por decirlo así, microscópica. Ahora, ¿qué hacemos si tenemos una observación macroscópica? Bueno, acá justo no encontré esa imagen, pero podemos ver algunas neovascularizaciones. O sea, podemos, como es dentro de esta patología, puede crear pequeños vasos. Algunas veces estas están delimitadas o no. Por ejemplo, acá en la membrana, ¿cómo lo delimita? Incluso algunas veces se encierran o algunas veces se destruyen directamente. Y obviamente va a haber un crecimiento grande por parte del órgano, va a crecer, no sé, la parte de la pared interna del útero por ese crecimiento. A veces se va a notar la necrosis, la parte oscura, como hemos mencionado. Y acá tenemos otra imagen. Podemos ver la parte hipercromática del núcleo, la celularidad, cómo se está haciendo mitosis, incluso la desorganización, como pueden observar, incluso de las células. Acá vamos a ver algunas roturas, por ejemplo, acá mira, por ejemplo, tenemos una neovascularización pequeñita y varias cosas que podemos encontrar ya en la displasia. Pero como les menciono, esto no está considerado dentro de la adaptación, pero un poco se menciona porque esta es una etapa precancerosa. Ahora miran, ¿por qué no se habla de cáncer directamente acá? Porque el cáncer ya es ya a nivel patológico, no es una adaptación propia y también recurre a otro tema ya muy directamente.
Ahora bien, vamos a hablar ahora sí de las lesiones reversibles y irreversibles. Habíamos estado hasta acá, célula normal, estrés, ya rompí la homeostasis y la adaptación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no puedo adaptarme? Va a haber una incapacidad de la adaptación. Entonces, ¿qué va a generar? Una lesión celular. Hasta acá la lesión celular. Ahora, pero la lesión celular puede venir por la no adaptación o estímulos nocivos. ¿Qué estímulos nocivos conocemos? Por ejemplo, la temperatura, la radiación, quemaduras excesivas o incluso algunos hábitos nocivos como sería el beber alcohol, fumar y todo ello. Ahora, pero esto va a depender mucho. ¿Qué va a depender? Tiempo. El tiempo. Por ejemplo, puede pasar días, meses o años para que te detecten una parte de una lesión celular. En este caso vamos a hablar específicamente de dos lesiones, la lesión más específica, la lesión irreversible. Pero como tenemos acá el camino de la lesión celular, va a haber dos progresos. Que tú también puedas salir de acá, pero va a ser leve, transitorio, y la lesión se vuelve reversible. Y regresas a la célula normal. Es el camino más común, por decirlo así, que trata siempre el cuerpo de mantener. Pero ¿qué pasa si este sigue siendo grave? O sea, si es manteniendo esos estímulos nocivos, progresivos, entonces la lesión se vuelve irreversible, directamente irreversible. Y a ello nos dan directamente lo que sería la muerte celular. Pero la muerte celular se divide en dos, eso tenemos entendido, que sería la necrosis y apoptosis. Acá directamente vamos a tener en este cuadro un poco lo que sería la lesión reversible, irreversible que está en la mano derecha. Podemos ver cómo el efecto y la duración de la lesión, el tiempo de la lesión, o por decirlo así, que va a generarnos. Podemos ver cómo hasta acá, mira, justo hay un delimitado donde la lesión es reversible. La función celular empieza a disminuir. Cuando ya cae totalmente, ahí hablamos de una lesión irreversible. Ahora me dirás, ¿qué es lo primero que voy a observar? Lo primero que vas a observar directamente son las alteraciones bioquímicas. O sea, va a haber lo que sería la muerte celular ya como tal. Ahora, pero si mueren las células va a haber un cambio a nivel estructural. Hablamos de otras células, incluso que están adheridas o cercanas a ellas, o incluso los mismos tejidos y órganos. Entonces, ¿qué va a seguir? Un cambio estructural. Cambio estructural. Ahora, tú a primera instancia no lo vas a ver a nivel macroscópico, a nivel de los ojos, por ello vamos a utilizar el microscopio por todos estos cambios que se observan directamente. Ya posterior, cuando ya pasó esta observación microscópica, ahí sí vamos a observar morfologías macroscópicas, no sé, las áreas necróticas, negras, algunas oscuras, o un enrojecimiento muy grande, o incluso hablamos de recolecciones purulentas y algunas otras más. Pero podemos ver que esta va a tener un largo periodo, como hemos mencionado, una duración a la lesión, y que puede ser reversible y irreversible. En este apartado directamente vamos a hablar sobre la necrosis. Nos vamos a enfocar directamente en la necrosis. Ya a la siguiente nos vamos a enfocar lo que sería la apoptosis. Bien, ahora una definición pequeña, lo que sería la necrosis, es un tipo de muerte celular, como hemos mencionado, es patológico, obviamente, que ocurre cuando la célula sufre un daño irreversible. Habíamos hablado de una lesión irreversible y se desencadena por una destrucción masiva. ¿Una destrucción masiva de qué? De la membrana. Si yo destruyo así directamente la membrana, voy a liberar bastante contenido a la parte extracelular. Entonces, lo que va a generar, si yo libero esa parte extracelular, ¿a quién voy a llamar? A los linfocitos, a las células que puedan generar mi inflamación. Es por eso que solo en la necrosis generas inflamación. Y esto va a darnos lo que sería la famosa necrosis. Que también hay unos subtipos que también se va a mencionar en cada uno de ellos. Dentro de la necrosis vamos a tener específicamente 6, específicamente. Vamos a hablar primero sobre la coagulativa. La palabra coagulativa, más o menos, ¿qué te suena? Coágulo, ¿sí o no? Coágulo. Entonces, ¿cómo lo asocio? Allá. Acá primero vamos a leer un poco la definición. Se debe a la desnaturalización de proteínas celulares. Bueno, es la destrucción de la membrana directamente y de todo esto. Pero acá, mira, me dice algo. Se mantiene la arquitectura celular por un tiempo. Se va a mantener también una parte del órgano hasta que los macrófagos, como hemos dicho, la inflamación lo ataque y lo elimine. Entonces, como habíamos dicho, ¿qué te suena coagulativa? A coágulo. Entonces, el coágulo puede generar que pongamos un taponamiento de una arteria, que genera una isquemia, una hipoxia. No hay irrigación de nutrientes, no hay, ¿cómo se llama? No llega el oxígeno. Entonces, la causa principal de la coagulativa es la isquemia. Generalmente es la isquemia y la hipoxia. Por ejemplo, acá tenemos una parte de lo que sería una de las glándulas suprarrenales. Ajá, exactamente.
lo que podemos ver, no sé si pueden delimitar la zona, incluso se nota ahí diferente como la zona rojiza, la que está irrigada y la zona que no está irrigada. Podemos observar acá cómo no está irrigada. Esta puede ser una isquemia directamente. No sabemos por qué, puede ser por una obstrucción o una misma arteriosclerosis que ha impedido este regreso, entonces va a haber una desnaturalización. Y como hemos dicho, se mantiene la arquitectura. Por ejemplo, acá se está manteniendo la parte arquitectónica de lo que sería de esta parte del órgano y no hay ningún ataque, por decirlo así, momentáneo en esta imagen. Ahora bien, este es otro ejemplo de isquemia. Acá sí es bien notorio, la verdad. No sé si pueden notar, la parte derecha está como un poco más en esa parte de los laberintos, por decirlo, o en esos intermedios extracelulares, podemos encontrar un poco de coloración. Eso sería, vienen haciendo los eritrocitos. Entonces acá sí llega la sangre, diríamos. Pero mira, fíjate la mano izquierda, es rosado, rosado pálido incluso, y no puedo ver ni siquiera un eritrocito. Entonces, ¿qué puedo decir? La zona izquierda ha sufrido una isquemia. Esta es la isquemia a nivel de lo que sería la visión microscópica, mientras que la zona derecha está irrigada. Incluso puedes observar, como hemos mencionado, la parte de los glóbulos rojos. Y algunas zonas inflamatorias pueden observar, mira acá, esa es parte color más violeta, frente a la inflamación, como hemos dicho, va a llegar parte de los macrófagos, linfocitos y todo a la zona para eliminarla. Ahora bien, acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, este es muy conocido, es la infarto agudo al miocardio. El infarto también acá está dentro de las isquemias, no hay una irrigación como tal. Podemos observar, mira, acá justo también lo mismo que la anterior imagen. ¿Qué vemos? La coloración. Vemos la coloración acá es un rosado vivo incluso, mientras que tanto en la otra parte es un rosado pálido, pálido. Ahí también nos puede generar lo que sería la irrigación directamente. Hubo una isquemia dentro de este infarto agudo al miocardio. Incluso podemos ver esas partes color violetas que está haciendo infiltraciones de macrófagos o linfocitos. ¿Para qué? Para eliminar esta parte ya necrótica, por así, desnaturalizada. Esta es la parte más de la coagulativa en forma resumida. También tenemos otra que es la licuefactiva. Ahora vemos su definición. Es una digestión enzimática que provoca la licuefacción del tejido, formando una masa viscosa, más macrófagos también. Pero ¿qué te suena licuefactiva? Como a licuado, algo así, algo viscoso. Acuérdate así, licuado. O sea que va a haber presencia de una infección bacteriana. También puede haber una lesión isquémica. Esto más se habla en el cerebro a nivel de un infarto. Entonces, si es licuado, va a haber ¿qué? Presencia de pus, esa masa viscosa. Si lo observamos, va a haber macrófagos, linfocitos por ahí, o incluso neutrófilos, podemos observar. Acá, por ejemplo, bien notorio se nota la área delimitada, y ya bueno, por nuestros conocimientos de histología, tenemos que en la parte central va a estar, mira, por ejemplo, las zonas media violetas, lo que serían los macrófagos, linfocitos y algunos neutrófilos que pueden estar. Incluso, mira, acá hay una zona más rojiza, detallando, pero ves cómo lo delimita. Esta es una zona ya llena de pus, posiblemente una infección bacteriana o una lesión que pueda tener. Acá también, como hemos mencionado, la parte del infarto, mira, y lo curioso de este, que también deja un agujero en la parte cerebral. Esto no se llega a reconstruir de nuevo, va a quedar un agujero cuando ustedes lo drenan, ahí directamente o vean una drenación de esta parte que ha salido viscosa, todo ello, va a quedar una zona hueca, por decirlo así, que no va a tener regeneración directamente. Y como habíamos mencionado, es como un licuado, no sé si pueden observar acá todo lo que queda a su alrededor, y como si hubiera licuado esa zona, lo hubiera destruido, a diferencia de la coagulativa que incluso mantenía su forma. ¿Ves? Acá también podemos ver cómo, si lo vemos a nivel macroscópico, cómo se destruyen las células. Acá hay destrucción de célula, acá hay una célula media viva, acá tenemos neutrófilos, acá tenemos macrófagos o linfocitos, y podemos ver cómo este puede llamar incluso a varias glóbulos blancos de diferentes tipos. Y podemos observar también la otra zona que un poco está delimitada, todavía mantiene, pero se está empezando a destruir. O sea, es una destrucción total, por decirlo así. Es un licuado, como dice la palabra licuado, licuefactivo. Ahora bien, hablamos de gaseosa. Acá recuerda que es gaseosa y no gaseosa, porque si no van a morir en exámenes, la verdad. Entendemos acá una combinación de lo que habíamos mencionado, coagulativa y licuefactiva. Acá se combinan las características. Acá nos menciona que son fragmentos de células que han sido rodeadas frente a un área inflamatoria.
Hasta ahí un poquito nos da a entender, pero más que todo nos habla de infecciones granulomatosas, más que todo ligados al TBC. Y el más famoso, el Mycobacterium tuberculosis. Ahora bien, gaseosa, aunque sea, puedes observar cómo se nota acá a nivel del pulmón, como agujeros, huecos, cómo lo destruye. Incluso algunas mencionan que es en forma de queso, porque la verdad se asimila al queso porque tiene una coloración blanquecina y esas deformaciones que tiene. Eso es a nivel macroscópico, obviamente, pero también vamos a ver a nivel microscópico. Podemos observar, acá tenemos a los famosos granulomas. Tengamos como granulomas, en este caso, cómo encierra la parte patogénica. Acá lo que sería la TBC, las células inflamatorias lo van a encerrar y lo van a tener en un granuloma. Por eso se llama granulomatosa, infecciones granulomatosas. Y estas son propias, bueno, no es que sean propias, sino que también son especialmente por la TBC, porque hay algunas enfermedades que también pueden tener enfermedades granulomatosas que encierran el mismo bacteria o patógeno. Acá, mira, tenemos un poco más acercamiento como mira, este encerrado, mira, incluso se puede ver esa franja que lo encierra de linfocitos macrófagos. Ahora acá, no sé si pueden observar esta tipo os que hay acá. Eso se le llama a las famosas células de Langhans, que es un conjunto de células gigantes que se han unido que dentro de lo que sería la parte de encerrar al Mycobacterium. Es en forma de os. ¿Y por qué se llama células gigantes? Porque es la unión de varios macrófagos. Se unen, se unen, se unen. Y tienen, si se unen varios, va a haber ¿qué? Varios núcleos. Podemos observar acá varios núcleos dentro de la célula de Langhans. Entonces, la célula de Langhans es propia de la tuberculosis al de encerrar la parte del granuloma. Como hemos mencionado, aquí está toda la parte, en la parte derecha, esa franja violeta, que puede ser linfocitos y macrófagos frente a ello, que rodean esto. O sea, esta va a estar delimitada por una área muy inflamada a nivel de la microscopía. Y tenemos al famoso conocido, las células de Langhans, que está dentro de la parte de las infecciones granulomatosas. ¿Y cómo se dan cuenta que es la célula de Langhans? Tiene una forma de hoz, si se dan cuenta. Una hoz. Tiene una hoz. Ahora bien, también hay necrosis grasa, hablamos del tejido graso directamente, o a veces también hablamos que es la función de las enzimas lipasas. Acá nos dice que es cuando la acción de la enzima lipasa sobre algún triglicérido libera ácidos grasos que se combinan con el calcio y que nos va a generar la famosa saponificación. Entonces, ¿quién mayormente hablamos hablando de ahí? La grasa, entonces hablamos de tejido adiposo, un trauma posiblemente en el tejido adiposo, o si no, también hablamos de la pancreatitis aguda que se nos menciona en la bibliografía. Justo vemos este páncreas, no sé si pueden ver zonas blanquecinas, así deformaciones chiquitas, ¿eh? Esas son las necrosis grasa, pero a nivel macroscópico. Si vamos a nivel microscópico, podemos observar, mira, acá justo en la parte que tenemos en la parte izquierda, esta zona, podemos ver que el tejido graso se está manteniendo el tejido graso. Pero si nos vamos a la parte derecha, podemos ver cómo la destrucción del tejido graso, cómo sale, todo se libera. Entonces, si rompo el tejido graso, que voy a liberar triglicéridos, y recuerdo que en este medio hay un medio de calcio, entonces, ¿qué va a generar? La saponificación. Ahí se da la famosa saponificación por la patología de la necrosis grasa. Y podemos observar, mira, cómo la destrucción, incluso algunos no tienen núcleo, esa destrucción. Y vemos también, a veces puede tener una zona inflamatoria también, como este lado, que hay una franja grande, color violeta. ¿Ves? Acá, como hemos mencionado, la parte de la célula adiposa se empieza a romper o incluso se empieza a agrandar para que explote. Incluso si vemos, no hay núcleos. Algunos no tienen núcleos. No hay núcleos ya. Pero también podemos ver en la parte intercelular que hay presencia de macrófagos, algunos que otros linfocitos ahí presentes para ello. Esto sea una destrucción a nivel del tejido adiposo. Ahora bien, la necrosis fibrinoide, la verdad, no se comenta mucho debido a que es específicamente para ciertas patologías. Como es fibrinoide, ¿qué te suena a fibrina o algo fibroso? Entonces, ¿qué se dice? Es un depósito de material fibrinoso, en donde, por lo general, es en las paredes de vasos sanguíneos, debido a que a un daño vascular o inflamación. Bueno, puede ser por inflamación, pero acá hay que ser un poco más detallados. Causas principales, hablamos acá directamente de enfermedades autoinmunes. O sea, mayormente la necrosis fibrinoide lo van a ver en enfermedades autoinmunes. Lupus, vasculitis, todo lo que está ligado a enfermedades autoinmunes que pueden atacar al mismo vaso sanguíneo, ahí lo vamos a observar. Por ejemplo, acá sí se nota muy detalladamente el área inflamatoria. Acá también lo rodea, pueden ver esta parte. Este
esta parte rosada es la parte material fibroso que vamos a encontrar. Es un material fibroso que lo delimita. Y mira, podemos ver acá incluso al costado del material fibroso, podemos ver parte violeta, o sea que es la parte de la reacción inflamatoria directamente. Entonces hablamos de una enfermedad inflamatoria. Y mira, como si nos damos más, somos más curiosos, podemos observar que incluso está en toda la parte de la zona de la imagen. Acá también área fibrosa, presenta tejido inflamatorio, alrededor, pues el linfocito, macrófago, neutrófilo, en este caso debe ser más que todo linfocito. ¿Ves? Podemos delimitar, incluso, como hemos mencionado, se observa incluso la parte inflamatoria que está sobreagregada, hay exceso, incluso en la imagen casi es todo está por tejido inflamatorio. Es más que todo el tejido fibrinoide, como he dicho, es rara a veces, como dice, enfermedades autoinmunes, muy raras, la verdad, vasculitis, lupus. Gangrenosa, esto sí nos vamos a apartar un poquito porque sí también son conocidas y muy cotidianas a nivel de la mortalidad también y algunas patologías. Entendemos con gangrenosa la famosa gangrena. También es una combinación de la necrosis coagulativa y liquefactiva. Pero acá va a depender. ¿Qué va a depender? Si hay infección. Entonces lo vamos a dividir específicamente en dos. Generalmente esto es por una isquemia severa, generalmente por las extremidades o algún órgano, generalmente mencionan al intestino dentro de la bibliografía. Acá vamos a tener uno, la gangrena seca, seca, entonces significa seca, recuérdate, seca sin infección, no hay nada líquido. Entonces aquí tenemos, es una enfermedad oscura, por decirlo así, gangrenosa, y ahí tenemos el famoso diabetes, y ahí tenemos el pie diabético. Por eso se torna acá oscura, gangrenosa, y si nos damos cuenta, no hay presencia de infección. Y como ustedes saben, por parte ya de conocimientos de diabetes, la diabetes siempre va a atacar enfermedad vascular periférica, o sea, distales. Tenemos a los pies, manos, incluso a la parte de retinianas, arterias retinianas. Acá tenemos otro ejemplo, mira cómo la parte gangrenosa seca, no hay infección y se nota. Y incluso acá ya se pierde la irrigación y varias otras sensibilidades que pueden tener. Pero es a través de gangrena seca. Entonces, mira, si hay una gangrena seca, debe haber una gangrena húmeda. ¿Y qué se diferencia la húmeda? Que hay infección, nada más. El más conocido, la apendicitis perforada. Acá, o también puede ser también esta parte del pie diabético o alguna zona de la piel que genera una gangrena y genera una infección. Acá podemos observar a nivel macroscópico la infección, esa zona blanquecina incluso. Y como he mencionado, la parte de la apendicitis perforada. Podemos observar la parte gangrenosa superior o si no la parte central, pero nos damos cuenta si nos vamos un poquito más a la derecha, hay una zona de infección bacteriana, por lo general les hablamos acá. Recordemos que es parte bacteriana, tejido blando, que también se habla directamente en la parte de la microbiología incluso. Eso más que todo a nivel de las necrosis. Está de forma resumida, hay más patologías que se pueden observar, pero eso ya le dejamos a su lectura, como esta es una parte resumida de todo ello. Bien, y regresamos de nuevo a la misma imagen. Ahora vamos a hablar de la lesión irreversible apoptosis. Acá habíamos mostrado lo que sería la lesión, ya hemos comentado este gráfico. Ahora, hay que definir la apoptosis. Sigue siendo muerte celular, irreversible, irreversible. Pero acá hay una curiosidad, es muerte celular programada. ¿Y cuál es mi objetivo? Eliminar células dañadas, una célula vieja, por decirlo así, innecesaria. ¿Sí? Pero acá hay una curiosidad también, no genera inflamación. Este no va a generar inflamación. A diferencia de la necrosis, que era inflamación. Y hay diferencia también de la necrosis, que la necrosis es, por decirlo, destructivo, no es ordenado, mientras que acá es un proceso controlado, acá tenemos incluso resultado, proceso controlado, por una serie de proteínas, enzimas, que acá lo vamos a detallar, que se llaman las caspasas, que van a empezar a degradar la parte de ADN, proteínas, todo eso, pero igual va a mantener su integridad celular, o sea, no se va a destruir, no va a explotar, no se va a regar, por decirlo así, en la parte del extracelular. Acá se va a mantener. Pero mejor lo vamos a ver directamente acá, apoptosis. Generalmente ya hablamos de una acción fisiológica, acá vamos a tener varias, la verdad. He tratado de poner las más generales, por decirlo así. Vamos a tenerlo en la embriogénesis. Pero ¿en qué momento? Cuando ustedes hacían embriones en la parte de sus manos, cuando tenían la parte entre los dedos, esas zonas, si se acuerdan, somos como una zona unida, interfalángicas, algunos lo mencionan también. Esa zona, recuerden que se tiene que destruir. ¿Para qué? Para la movilización de los dedos futuros que va a haber. Entonces, a través de la apoptosis se eliminan estas zonas que serían de acá,
interdigitales, se van a eliminar con tiempo. Ahora me dicen atrofia por involución, hormonas. Acá hablamos específicamente en la parte hormonal. Una es, por ejemplo, es la famosa menstruación. Cuando llega la menstruación, cuando no llega el embrión, no hubo una implantación que hace, llega la menstruación. Pero ahora me dices, ¿cómo lo voto? O sea, ¿cómo se hace ese proceso? Mediante apoptosis, lo voto. O sea, rompen la parte de lo que sería todo lo que se ha mantenido, la capa para capa basal, todo ello, plan, sale. ¿Mediante qué? Apoptosis. Otro también nos hablan hormona dependiente. Recuerda que va a haber una, más que todo en la menopausia o algunas otras, o también incluso también la misma menstruación, cuando va a haber niveles de estrógeno, niveles de progesterona, cuando hay una variación. O sea, va a haber una involución debido a que de parte hormonal directo ahí. Ahora bien, también hablamos de eliminaciones de poblaciones celulares proliferativas. Ahí no me dice nada. Entonces, ¿qué? En otras palabras, renovación del epitelio. Recuerden que el epitelio se tiene que renovar internamente, cada uno tiene su periodo de tiempo. Acá vamos a tener específicamente el intestino delgado, que es el más conocido también, porque es el que se renueva cada 3 o 5 días. Acá va a tener las vellosidades, va a haber un momento que se van a renovar y eso es mediante apoptosis. O sea, no es que la célula lo bota, sino tiene que pasar un proceso apoptótico. Y como es apoptótico y se da cada 3 o 5 días, tú no vas a tener una inflamación, obviamente. Y acá se renuevan los enterocitos, la parte de las vellosidades y todo ello. Algunas veces también puede haber por la muerte de células que han cumplido su función. O sea, supongamos ya tú has tenido una inflamación de algo, no sé, te ha picado algo, te ha generado una inflamación en la parte de la piel. Y la inflamación no se va a quedar ahí toda la vida, obviamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Mediante la apoptosis va a hacer que haya muerte celular de las células que han cumplido su función. Entonces, ¿quiénes están ahí? Los neutrófilos, algunos linfocitos que están ahí frente a la respuesta inmune y todo ello. Pero también nos habla específicamente de la muerte celular inducida por linfocitos citotóxicos. Eso hablamos cuando ya nosotros hacemos la formación de la parte de los linfocitos T. Acá eliminamos frente a estos linfocitos debido a que nos pueden generar una parte exacerbada, incluso también una propia autoinmunidad a nosotros. Algunas características que tenemos de la apoptosis es que va a tener dos vías específicamente. Vamos a hablar específicamente de la vía mitocondrial intrínseca y la vía del receptor de la muerte extrínseca. En este caso vamos a hablar primero de la vía extrínseca. Esto es una forma resumida porque esto va a contener varias cosas. Esto es una serie de pasos, la verdad. ¿Cómo empezamos? Con una interacción. Acá nos menciona la imagen un ligando. Acá vamos a tener a la parte FAS, el receptor de necrosis tumoral alfa, se une al receptor de la muerte. Así lo llaman la muerte, ¿por qué? Porque va a haber una muerte programa. Ingresa, va a generar acá las proteínas aptoras y se va a unir a un complejo, al complejo DISC. Algunos libros lo mencionan también en la parte bioquímica, pero lo que nos importa acá es las caspasas iniciadoras. Iniciadoras para que para la respuesta de lo que sería la apoptosis. Acá vamos a tener a dos, la caspasa 8 o la 10 incluso. Y luego esta caspasa, ¿qué se pasa? A las caspasas ejecutoras. ¿Qué van a ejecutar? Van a ejecutar la muerte programada, por decirlo así. Entonces, ¿qué va a haber? Las capaces efectoras, la 3 y la 7. ¿Y qué me va a generar? Una muerte celular. Y acá podemos observar que la muerte celular que me da activación de no nucleasas, que va a decir que se va a empezar a fragmentar la parte nuclear, así poquito a poquito. Podemos ver en forma circular en cada uno y la descomposición del citoesqueleto, obviamente. ¿Y qué va a dar al final? Van a dividirse en pequeñas bolitas, o sea, a diferencia de lo que era la necrosis que plan, explotaba o se rompía, este va a generarse a través de pequeñas esferitas propias así, o sea, agarran una parte cada una, por ejemplo, del núcleo, agarro también una parte de la mitocondria, agarro una parte del REL, todo eso. Y al final, ¿qué va a pasar? Lo hago fagocita. Se fagocita. Allí empezó la parte del vía extrínseca. Acá, si nos damos cuenta, seguimos esta vía, no ha participado la mitocondria, solo hubo acción de las caspasas. ¿Y qué caspasas? Las caspasas iniciadoras y ejecutoras. Eso acuérdense más que todo. ¿Y cuál fue la interacción? De ligando. ¿Y quién fueron los que generaron esta reacción? El receptor de necrosis tumoral y la parte FAS. Eso sí nos pueden preguntar en la parte de un poco. Y como habíamos mencionado, si es receptor de la muerte, el principal regulador es el FAS y la estimulación de necrosis tumoral. Ahora bien, vamos a hablar acá directamente de lo que sería ahora la otra vía mitocondrial. Ya te entiendes por vía mitocondrial, que es la mitocondria. Intrínseca es propia dentro de la parte de la célula. Acá vamos a tener específicamente la lesión celular. Entiendan por lesión celular un estrés celular, no sé, supongamos una retirada de un factor de crecimiento, ahora pasa por ahí una radiación chiquita que ha tenido en el ADN,
un plegamiento incorrecto de una proteína, entonces que va a haber la parte de la sensoria, los sensores de la familia BCL2, son proteínas estas, se le llaman las proteínas proapoptóticas. Acá vamos a tener esos efectores que está la BAC y BAT. Esto también nos podemos memorizar porque es pregunta también algunas veces. ¿Y qué van a hacer? Van a ir a la mitocondria y va de entrar en la mitocondria, ¿para qué? Para generar una permeabilización con la mitocondria. ¿Y qué va a liberar? El citocromo C. Ese citocromo C es el activador ¿de qué? De las caspasas iniciadoras. Algunas veces dentro de este proceso va a haber algunos reguladores también de la familia BCL2 o BCLXL, también algunos reguladores, pero si nos damos cuenta, todos llegamos al mismo inicio, caspasas iniciadoras. Pero si nos damos cuenta también, acá va a tener una excepción. Acá va a estar la caspasa 9. En la anterior mencionábamos que era otra caspasa, incluso la 8 o la 10. Pero capaces ejecutoras sigue siendo la misma, la 3 y la 7. ¿Qué pasa de nuevo? La misma apoptosis. Así simple nomás. O sea, uno es producto de la mitocondria y el otro es producto de una interacción del receptor de la muerte. Y va a generarse lo mismo, se van a reducir en pequeñas bolitas y generar una fagocitosis. Es de forma simple, resumida para decir. Y el principal regulador, habíamos dicho acá, participa en la familia BCL2. Si se dan cuenta, aquí está la familia de ellos. Eso también nos preguntan quién es su familia, quiénes son los efectores, quiénes son los reguladores. Disculpen. Bien, eso es más que todo en las dos vías. Ahora bien, algunas diferencias que tenemos que tener dentro de la necrosis y apoptosis. Como hemos mencionado, la apoptosis es una muerte programada. Hablamos de las caspasas directamente, puede ser por un daño de ADN o alguna detención del ciclo celular. ¿Y que generalmente acá hay? No hay inflamación. Acá no hay inflamación. Acá se mantiene la arquitectura, poquito a poco lo van a romper y todo ello. Pero ¿qué hablamos de la necrosis? Siempre va a haber una hipoxia, como hemos mencionado, isquemia, un trombo, un agente nocivo, fuma, bebe, no sé, todo, te imaginas, todo lo nocivo también. Y algunos radicales libres, por ejemplo, radicales de oxígeno, radicales de hidrógeno, que son también agentes nocivos también dentro de la parte de lo que sería la zona extracelular. La mitocondria, todo lo que da sus funciones, la lesión celular, como hemos mencionado, las membranas celulares, la presencia de membranas lisosómicas a través de la rotura, el daño a la membrana plasmática, y que va a haber una fuga. ¿Fuga de qué? Materiales, proteína, enzimas, de todo va a haber ahí. Entonces, ¿qué? Va a haber una inflamación. Si hay una rotura, va a liberar todo, va a llamar a los linfocitos, ¿qué? Inflamación. Así, necrosis, inflamación, apoptosis, no hay inflamación. Acá hay una imagen más detallada de eso. Bien, acá tenemos a la célula normal, ambos. Acá, mira, por ejemplo, tenemos a este lado izquierdo la necrosis y a este lado la apoptosis. Podemos observar, mira, cómo la necrosis es, mira, desorganizado, bien desorganizado. Mira, en cualquier parte está, bla, 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 bla. Se está rompiendo vesículas de la membrana y algunas cosas. Mira, y acá se empieza a destruir así de la nada, en cualquier parte. No es ordenado. Y acá, mira, como les había mencionado. Entonces, ¿qué va a hacer? Acá va a haber liberación. Mira, por ejemplo, aquí hay unas roturas de la parte de membrana plasmática. Va a liberarse. ¿Y quién van a llevar? Los linfocitos. ¿Y qué genera? Inflamación. Ahí está, inflamación. Incluso hay algunas densidades amorfas, lo mencionan algunos, de la mitocondria. Pero mira, ahora mírate la apoptosis. Un poquito ordenado, mira, como hemos dicho, tenemos generar esas bolitas que lo llamamos vesículas directamente de la membrana y la parte nuclear empieza a condensarse poco a poco. Y como hemos mencionado, estos se reparten. O sea, por ejemplo, acá mira, yo te paso acá el famoso cuerpo apoptósico. Yo te paso acá una mitocondria, acá tú te llevas otra mitocondria, acá no sé, te paso una parte nuclear, acá te paso una parte del RER. Y mira, es bien ordenado, mira, bien ordenado. Es mediante vesículas. Y si te das cuenta, no hay ninguna rotura, ni una rotura. Si no hay rotura, todo ha sido normal, no hay inflamación. Listo, no hay inflamación. Ahora, ¿quién lo va a fagocitar? Un fagocito, las células apoptóticas, y va a generar algunos que otros cuerpos o algunos fragmentos. Esa es de forma sencilla, la verdad, la necrosis y apoptosis es una forma resumida de decirlo. Acá les he puesto un cuadro un poco para que se guíen de la apoptosis y la necrosis, como he mencionado. En criterios morfológicos, como he mencionado, la apoptosis es simple, hay protuberancias, no afecta a la membrana, la célula se contrae, o sea, dentro, poco a poco, y va a formar esos cuerpos apoptóticos que habíamos visto arriba. Como hemos dicho, no libera nada, entonces, ¿qué? No hay inflamación. Va a haber fagocitosis. Los lisosomas van a estar intactos, no se van a escapar para nada, y la cromatina va a empezar a compactarse y va a dividirse en ellos para cada uno. Pero mira, vete a la necrosis, que hay muerte.
Ya mira, te he dicho, hay liberación de parte intracelular y todo ello que va a generar liberación de líquidos, presencia de lisis, edemas, la membrana se desintegra, libera todo, que llamo, hay una inflamación. Ahora, ¿qué va a haber? Fagocitosis por macrófagos. Acá se llama la famosa fuga, escape, los productos de de lisosomales, hay por ahí una proteína, hay algunos macrófagos frente a la fagocitosis, y siempre es poco definida la cromatina. Acá recuerdan que era bien desorganizada, todo desorganizado. Acá, mira, por ejemplo, algunos criterios bioquímicos, como he mencionado, la mayoría de estos casi siempre son fisiológicos, la apoptosis, algunas veces nos mencionan que la parte patológica está acá dentro del cáncer, pero eso, como he dicho, es parte tema del cáncer, ya eso se habla en otro tema. Es ya regulado, hay síntesis, activación. Acá sí también hay algunas cosas de la apoptosis que sí requieren energía, a diferencia de la necrosis. Requiere energía. Entonces, si requiere energía, requiere síntesis de macromoléculas, hay una transcripción del ADN para desagregarse, fragmentación controlada del ADN, y al otro lado, lo contrario. Hay una alteración, no es fisiológico, es patológico totalmente, irreversible, y como ya mira, sabes que hay una destrucción total, no hay control, ya se perdió la homeostasis totalmente. Pero a diferencia del otro, este no requiere energía, este es momentáneo, en cualquier momento, frente a una patología. No va a haber una síntesis de proteínas porque es desorganizado, entonces no va a haber una transcripción como tal en el ADN, la digestión del ADN es al azar, ustedes han visto cómo es la destrucción directamente. Bien, eso sería más que todo un resumen grande, la verdad es un tema muy amplio, estos temas, adaptación, necrosis, apoptosis, y bueno, terminando sería donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad. Eso sería todo por mi parte y estoy atento a sus consultas. Muy bien, chicos, terminado la ponencia, vamos a dar un espacio de 3 minutos para ver si alguien tiene preguntas, que escribe al chat o si no por micro, no hay problema.